Perdón que los dejo ciego un sol. Ahí está. Lo tenemos ahí, así lo ven un poquito medio ahí por el vidrio, pero bueno, ahí lo ven al pastor. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días y gracias por este espacio, por poder estar nuevamente, ¿no? Quedé ahí pensando, ¿no? Qué lindo el tambo y qué duro el tambo, ¿no? Es muy sacrificado la vida del campo. Bueno, yo tengo muchos tíos que son ahí de Entre Ríos, que eran del campo, y primos también, así que tienen tambo y sabemos que no hay feriado todos los días y hay que laburar, hay que estar ahí presente, ¿no? Pero bueno, por suerte, gracias a ese trabajo nos llega toda la leche para poder desayunar y ese alimento tan necesario que es la leche. Así que bueno, acá estamos un poquito para seguir reflexionando y juntos compartiendo la palabra, como vos lo decías anteriormente. Y el domingo pasado habíamos hablado de los valores, ¿te acuerdas que habíamos hablado de los valores, qué valores tenía uno? Y después que yo me iba con el auto, dije, se me escapó justamente hablar de un valor que para mí es importante y es fundamental. Y por suerte el texto de este domingo lo rescata. Mira vos. A ese valor que muchas veces uno lo busca para su vida, lo persigue, a veces lo encuentra, a veces se escapa ese valor, a veces nos queda grande y a veces medio que lo usamos medio como falso a ese valor, digamos. ¿Cuál es? La humildad. Tenés razón. Tenés razón. A veces, ¿por qué a veces como falso? Porque a veces tenemos como una falsa humildad. No, viste esos actores que dicen, no, este es mi último año, me retiro, sí, por favor, viste, me voy a ir. Entonces la gente dice, no, quédate. Entonces, bueno, si está bien, si ustedes me lo piden, si el pueblo... Continúo. Si el pueblo me lo pide, me quedo. No, a veces a todas veces nos agarra una falsa humildad, como, no, yo no soy tan bueno, como, y uno necesita escuchar que alguien te diga algunas cosas pero tienen que ver más con uno que con los demás, ¿no? Bueno, entonces justamente, ¿no? La humildad es un valor muy, muy importante, justamente muy, muy valioso, y es muy interesante la etimología, qué palabra difícil que metimos para pensar a las 9 y pico de la mañana, ¿no? La etimología significa el origen de la palabra, de dónde viene esa palabra. ¿Sabes de dónde viene la palabra humildad? No, debe ser del griego. Viene de humus, del latín viene de humus. ¿Sabes qué es el humus? Sí, es una comida, es una tipo especia. Ajá, algo como una crema de garbanzo, algo así. Está bien, esa es una buena. Pero ¿dónde también hay humus? En la tierra. Muy bien, ahí, muy bien. El alumno hoy anda afiladísimo. Bueno, justamente la humildad tiene que ver esto con la tierra. La humildad justamente tiene que ver con tener los pies en la tierra, ¿no? Justamente, ¿qué es lo que decimos cuando alguien se vuelve soberbio o está confundido, se subió a un pedestal? Hay que bajarlo, ¿no? Justamente la humildad lo que hace es ponernos los pies sobre la tierra, estar en nuestro eje, en nuestro centro, y la soberbia, por el contrario, nos confunde y nos hace creer que estamos un poco más arriba, ¿no? Y justamente la muestra más grande de Dios y el amor que Dios nos mostró a través de Jesucristo fue que se hizo uno de nosotros, un ser humano, y vivió en la tierra. Ya con Jesús no hay un Dios que está desde el cielo mirando, sino que hay un Dios que viene, está con nosotros, comparte la vida, comparte nuestras alegrías y tristezas. La fe y la teología se hace y se vive desde abajo, compartiendo con la gente, acercándote, intentando siempre estar junto con el otro. Entonces, eso es muy importante para un pastor, para un sacerdote, para todos aquellos que somos creyentes. Justamente la fe nos tiene que poner o hacer sentir que estamos siempre en un plano de igualdad. No por uno creer o tener tal o cual formación es superior o es más que otra persona. Y justamente la humildad por eso es un valor muy, muy importante, ¿no? Y hay dos cosas que uno tiene que decir de la humildad. ¿Qué no es la humildad? Porque también a veces nos confundimos, ¿no? Hay gente que piensa que, bueno, ser humilde es decir que sí a todos. No,
No. Creo que uno también tiene que... Poner un límite también. Exactamente, ¿no? Poner un límite cuando alguien viene y te pide algo, y también poner un límite en relación al respeto, al cuidado, a que también te valore, digamos, que uno sea humilde no quiere decir que no se puede enojar cuando una persona nos dice algo. Y bueno, y acá en este programa que tenemos tantos artistas, tanta gente que canta y comparte la música, la humildad es importante, pero también uno tiene que creérsela un poquito, ¿no? Para todo aquello que hacemos también necesitamos mucha convicción, mucha fuerza, y creo que también ser humilde también es confiar en uno mismo y tener una pequeña dosis, vamos a llamarlo así, de soberbia en el sentido positivo. Y quería contar 2 breves historias que nos pueden servir para pensar la humildad. A ver, ¿cuál es? La primera historia es de López Rossetti, el médico, a veces que está en Telefe, muy interesante. Sí. Ya la conté una vez en un culto, pero como el público se renueva, la voy a volver a contar. Él contaba que cuando estaba estudiando medicina, era como le iba muy bien, se sacaba muy buena nota, medio que era medio soberbio. Entonces un día estaba estudiando y estaba la madre de él, era ya una señora grande, él es un tipo grande, seguramente alguien que no hizo que habrá hecho tal vez la primaria, o como en aquella época, ¿no? Que la gente estudiaba hasta donde aprendía a leer y a escribir. Entonces viene y le pregunta qué estaba estudiando. Y él se hizo el canchero, ¿no? Se puso en soberbio y le empezó a hablar como en difícil, términos ahí de medicina, que la madre no entendía, ¿no? Entonces cuando termina de hablar, la madre le dice: pero así la gente no te va a entender, no vas a poder curar a nadie, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Cuando somos soberbios, cuando queremos o cuando nos la creemos, la gente no nos entiende, ¿no? Me pareció muy, muy interesante esa historia, ¿no? De cómo muchas veces la humildad tiene que ser justamente poder hablar un lenguaje que el otro nos entienda y que nos acerque. Y un médico justamente para curar, por eso dije también la teología, que la medicina también que cura, la fe también cura, tenés que poder escuchar a las personas, tenés que poder hablar su mismo lenguaje para entenderla y que esa persona pueda decir qué es lo que está pasando. Si uno habla otro lenguaje y se pone en soberbio, seguramente no va a poder ayudar a una persona. Y la segunda historia que quería contar, que tiene que ver un poco con la soberbia. Anoche justamente estaba viendo un programa y alguien contó, le preguntaron de qué se arrepiente. Y él dice que en un momento que él tenía una empresa que le iba muy bien, y vino su papá a pedirle dinero. Pero el padre era un tipazo, una buena persona, pero bueno, justo necesitaba dinero. Y él lo hizo esperar 1 hora y media a su padre, ¿no? Le hizo eso como para demostrar, no sé, que él era una persona importante, que tenía poder. Y dice: yo me arrepiento de eso, ¿no? Y la segunda cosa que me parece interesante con esta historia, que también la soberbia nos puede traer mucha culpa, la falta de humildad se puede transformar en una carga que, si no nos damos cuenta, nos puede volver ciego, y esa carga puede ser muy, muy pesada, ¿no? Entonces por eso me parece que justamente la humildad es muy, muy importante para poder entender, para poder ver, para poder liberarnos de muchas cosas. Y esto tiene que ver mucho con el texto de este domingo, que se encuentra en Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Porque Jesús dice 2 cosas. En primer lugar, Él da gracias a Dios porque Dios les muestra a los humildes y a los sencillos lo que no les muestra a los sabios, que uno podría decir a los soberbios, ¿no? Que hay un Dios que justamente aquellas personas que son humildes, que son sencillas, pueden ver a ese Dios que se está expresando y está en medio de nosotros. Y justamente Jesús nos dice que seamos humildes y mansos para poder llevar el yugo que Él nos da, para poder llevar las cargas. Y cuando somos humildes, cuando somos sencillos, nos liberamos de un montón de cosas. Entonces me pareció muy, muy interesante poder hablar justamente y pensar la humildad como un valor, ¿no? Tomando y retomando lo que hablamos el domingo pasado para volverlo a tener en cuenta, ¿no? Y también tiene justamente mucho que ver con nuestra historia, y vuelvo a esto de la humildad
y el humus y la tierra, ¿no? Porque justamente este programa tiene mucho que ver con nuestras raíces, ¿no? Con nuestros antepasados. Y justamente me parece que la humildad también tiene que ver con esto, con poder rescatar las historias de nuestros padres, de nuestros abuelos, que seguramente no tenían grandes títulos, ¿no? No. Que, esto como hablábamos, ¿no? Que apenas iban a la escuela hasta que aprendían a leer y a escribir, pero era gente que tenía mucha sabiduría, que tenía mucho conocimiento, que tenía mucha experiencia, que tenían el título más difícil de tener, que es el título que te da la vida, ¿no? Y tenían un doctorado. Es como el de la película, la otra vez comentaste, que la vi. Ajá. La madre, analfabeta, Sí. le indica, a través de su ser analfabeta, ella sabía de que el hijo no tenía que ser así. Eso es sabiduría también. El forjar al hijo que sea alguien, no basado en su experiencia. No quería que los hijos pasaran lo mismo, entonces le transmitió sabiduría, ¿cómo? A través de que forzarlos a estudiar para que sean alguien más. Exactamente, ¿no? Y que puedan justamente tener la oportunidad de estudiar, de aprender, digamos. Bueno, la película también está muy interesante porque la persona también, por más que era alguien, él volvía a estudiar, digamos, no buscaba en los libros, ¿no? Era una película muy, muy interesante, digo. Y digo esto, ¿no? Que siempre nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, la gente mayor tiene mucha sabiduría y tengamos siempre la humildad de poder aprender y reconocer y no volvernos ciegos, digamos, de todo lo que ellos nos enseñaron, nos brindaron, para también poder liberarnos de muchas cargas que a veces llevamos, o de esa soberbia que nos puede llegar a confundir. Y siempre, como lo dije, ¿no? La soberbia te puede volver ciego y te podés lastimar a vos o podés lastimar a otras personas, y después muchas veces nos puede pasar que nos queda la culpa. Entonces me parece en ese sentido muy, muy interesante poder pensar en la humildad. Y yo también como pastor, más allá de que estudié, más allá que hay cosas que uno tiene que estudiar para aprender y que es importante, me doy cuenta de que aprendo mucho de las personas, escuchándolas, ¿no? A veces muchos sermones, muchos textos, muchas cosas que después termino diciéndole a otra persona, son las cosas que la gente me va enseñando con su experiencia de vida. Y eso me parece que es muy importante. Entonces, tengamos la humildad de poder escuchar, justamente, ¿no? El secreto, muchos dicen que en teología, en la fe, como en medicina, el secreto es poder escuchar y ser humildes para escuchar al otro y no creer que uno sabe todo. Que Dios nos dé la humildad para poder seguir aprendiendo, para poder seguir construyendo y para seguir reconociendo al otro y a la otra persona como un hermano y una hermana. Amén. La verdad que muy linda las historias del día de hoy y la reflexión, ¿no? El ser humilde. Y hoy me acordaba también, y ya para esto cerrar, un caso en China, ¿no? Donde un padre, bien económicamente, decide mandarlo al campo al hijo. Ajá. En donde, para darle una lección, para que un niño que bastante, bueno, puede ser mimado, ¿no? Y lo mandó 3 días al campo, con la familia, una familia humilde. Y cuando volvió ese niño le dice: ¿cómo te fue?, le dice el padre. La verdad, creo que muy bien. Y el padre pensó que iba a venir frustrado, que iba a valorar todo lo que tenía en la casa. Y el niño le terminó dando una enseñanza, porque dice: ¿y encontraste alguna diferencia?, le dice el padre. Dice: sí, un montón, dijo emocionado. Nosotros tenemos un perro, pero ellos tienen 4. Claro. Nosotros saneamos el agua de nuestra piscina, pero ellos tienen un gran estanque con agua fresca y clara. Tenemos bombilla en el jardín, mientras que la luna y las estrellas iluminan el campo por la noche. Nuestro jardín está limitado por vallas, pero el suyo es ilimitado. Se extiende hasta el horizonte y hasta el cielo. Nosotros escuchamos los CD de la música y ellos tienen el canto de los pájaros y otros sonidos de la naturaleza. Nuestra casa está rodeada de muros, pero ellos siempre reciben a sus amigos porque las puertas siempre están abiertas. En la ciudad, los teléfonos móviles y los ordenadores nos conectan. Allí la gente está estrechamente conectada con la naturaleza y la familia. Y el padre no podía creer lo que el hijo le estaba diciendo. Papá, gracias por dejarme saber lo que somos en realidad, dijo. Hay gente tan pobre que solo tiene dinero. Claro, sí, suena muy interesantito para también
a veces también pensar justamente aquellas cosas que tenemos y por ahí no valoramos y no miramos porque tal vez estamos mirando todo lo que nos falta, ¿no? Bueno, me parece una muy linda historia. Gracias por compartirla y porque sirvió un poco para completar esta dinámica. Bueno, gracias, Javier, por favor, gracias por haber estado con nosotros. Un bendecido domingo y nos estamos viendo. Muchas gracias por el espacio, como siempre. No, de nada. Bueno, vamos a ir con